Entonces, comentábamos que, bueno, esta imagen el sostén femenino que sirve para ocultar los senos maternos, esta parte femenina que tanto puede tener influjo sobre los hombres mundanos y que solamente pueden escapar de él, como se mencionaba en la sesión anterior, alguien como Odiseo, ¿no? Cuando estuvo con Calipso, recuerdo mucho esa imagen, pudo sustraerse a ese embrujo de observar todo el cuerpo desnudo de Calipso. Y entonces comentábamos que esta imagen pasa a ser algo mítico y en tanto tal, pues tiene un influjo a nivel universal y con un poder en el inconsciente del hombre y en el consciente también, por supuesto, de tal manera que somete al mismo Dios Zeus. Esto es algo que a mí me llama la atención, que esta estrategia tiene un propósito que aún sigue teniendo mucha fuerza en la dinámica de la relación entre hombre y mujer para obtener ciertos objetivos, ¿sí? Por parte de, en este caso, de Hera para poder darle un tiempo al desenlace o al despliegue de la guerra. A final de cuentas, esto es algo que quiero recuperar de la sesión anterior. Sí, yo le atribuiría ese poder del erotismo, arquetípica o simbólicamente, como tú dices, porque activa, diríamos, la parte divino, demoníaca, diríamos, del inconsciente. Y divino demoníaca quiere decir con esta cuestión de que la sexualidad siempre adquiere un carácter de suspensión del tiempo, un carácter de éxtasis, un carácter de dionisíaco en ese sentido, ¿no? De místico. Y creo que ese poder, pues, trasciende a cualquier cosa mortal. Por eso yo le atribuiría más bien a esas razones. Y no en balde, pues, la mitología está cargada de mucha sexualidad, de mucho simbolismo del erotismo. Y bueno, ya Michel planteaba más bien que la división entre el hombre y la mujer como sexuados es de carácter simbólico, es decir, los elementos cósmicos, la naturaleza, no es nada más una autoproyección de la sexualidad humana a lo divino, sino que más bien lo masculino y lo femenino es una expresión de lo divino. En este caso, pues el simbolismo arcaico expresa que la creación y los seres nacen de esa unidad autoproyectada simbólicamente o de lo divino, o del Dios dual, o mitad mujer, mitad hombre. Y bueno, a lo que voy es esta cuestión que complementar de lo que dice Josué, de que activa al máximo una potencia que trasciende a cualquier poder, cualquier guerra mundana o cualquier interés temporal, porque salta cualitativamente, pues, a las necesidades o menesteres humanos hacia lo divino. Y no se considera, de hecho, pues, como sabemos desde el psicoanálisis, la sexualidad es una potencia que sobrepasa a muchas de las demás. Y no debemos de sorprendernos que, pues, la sexualidad es un catalizador de la guerra en este caso, y al tiempo que una forma de darle motor y vida
a, a, a esas determinaciones que estamos hablando del movimiento de la guerra. Es lo que pudiera yo aportar, no sé si alguien más. Sí. Yo quisiera plantear dos hipótesis un poco para pensar la temática. La primera de ellas es que, como decía en la reunión anterior, a mí me parece que la descripción que hace Homero del erotismo, a partir del cual Hera distrae la atención de Zeus, es en realidad una experiencia universal del ser humano. Es decir, cada uno de los elementos, tal como los va describiendo, tanto en el embellecerse o emperifollarse por parte de Hera, es una experiencia que todos realizamos en el momento en el que sentimos que hay una cierta química o una empatía con la persona a la que queremos seducir, a la que queremos de alguna manera conquistar, si lo ponemos en términos guerreros. Quizá en ese sentido el término que utiliza Mariano de una experiencia arquetípica es muy correcto porque pues aplica a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay como una especie de divinización de ciertos elementos y de quizá darle mayor peso o mayor importancia, a mí me parece que el cinturón o el sostén implican más bien la relación alquímica que se logra con todos esos elementos. Es decir, es muy explícito Homero en el sentido de cómo se viste, cómo se arregla, cómo se peina, las los diversos elementos que se coloca en el cuerpo. Inevitablemente a mí me parece que es más bien como una especie de fusión alquímica que todos los seres humanos llevamos a cabo en el momento en el que el erotismo o el amor o el eros toma posesión de nosotros. Claro que eso es inexplicable, o sea, ¿por qué me ocurre y por qué me ocurre con cierta persona? Me parece que no hay forma de darle una explicación. Y ciertamente, como se señaló ya hace un momento Mariano, pues es una fuerza irresistible. Pero yo percibo más bien que la hipótesis que yo propongo es que en última instancia no es que se ubique en un solo lugar, no es que esté en un objeto el erotismo, sino que es la confirmación o la confluencia de todos los elementos que hacen posible que pues, se dé precisamente el ejercicio de la seducción. Esa es mi primera hipótesis y espero que lo podamos más o menos pensar y tematizar. Y la segunda hipótesis inevitablemente tiene que ver con el engaño, o sea, que tendríamos que pensar la relación entre Eros y el engaño. ¿Por qué razón? Porque desde esa misma experiencia prototípica no cabe duda, ¿no?, de que el erotismo es un engaño, en el sentido de que vemos cosas en la otra persona que en realidad no tiene, ¿no? O sea, que solo bajo la condición del enamoramiento son perceptibles, pero que en algún momento cuando uno despierta, ¿no?, cuando uno se sustrae a esa atracción tan poderosa, incluso uno llega a percatarse y a recriminarse en cierta medida el por qué hemos caído en ese engaño, el por qué de alguna manera hemos dejado todo de lado, como en el caso de Zeus, ¿no?, que de pronto se olvida de la propia guerra, se olvida del apoyo que le está brindando a los troyanos
y hace posible que los aqueos se recuperen. Entonces, este vínculo entre eros y engaño, ¿no? Me parece que es, pues vaya, interesante de pensarse, porque a partir de ahí podríamos, de alguna manera, explicar quizá algunos elementos que son propios del ser humano, que es que cuando se rompe el encanto, se rompe el hechizo, que sucede siempre en toda relación amorosa, inevitablemente nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados. Y me parece que aquí la grandeza de Homero consiste precisamente en tematizar eso y ponerlo, o sea, en un breve lapso de la Ilíada, ¿no? En unas cuantas líneas, tener la capacidad de sintetizar todo lo que conlleva, en ese sentido, el erotismo como engaño y el erotismo precisamente como experiencia propia de todo ser humano, independientemente de que pueda ser más corta o más larga, ¿no? Porque es lo mismo que sucede entre Paris y Helena, es el mismo arrebato pasional, como bien decía Noé en la sesión anterior, o sea, lo vemos a nivel humano, pero también lo vemos a nivel divino. Y en ese tenor, pues sí considero que quizá es importante, sin duda alguna, observar la importancia del objeto, la significancia del objeto a partir de esta descripción que da Homero, pero sin perder de vista precisamente que es una experiencia propia de los seres humanos. Esas son como las dos hipótesis que a mí me gustaría más o menos pensar en parte de esta sesión. Adelante, no sé, Noé, Jaime, si quisieran comentar algo, Josué o Mariano. Sí, sí, gracias, doctor. Si me permiten a mí, pues es otra temática, desde luego, la que a mí me parece interesante. No sé si la abordaron cuando la sesión pasada, porque no la escuché bien, mi audio estaba mal, pero me parece también importante un punto, me gustaría ahorita mencionarlo, es justo notas que estoy haciendo. Es el canto 14, ¿verdad? Perdón. Sí, sí, es el 14, Jaime. Muchas gracias, doctor. Es el canto 14. Bien, entonces, a mí me parece interesante también un punto que es en el parágrafo 267 y en el parágrafo 271, cuando Hera acude al dios del sueño. Ahorita, bueno, también lo voy a relacionar con lo que dijo el doctor Oscar Juárez, pero cuando la dios Hera le dice al dios del sueño, ve, y yo una de las juveniles gracias te daré en matrimonio y para que sea llamada esposa tuya. Entonces, en este caso el dios sueño le dice, venga, júramelo ahora por la inviolable agua de Estige. O sea, esa aceptación, valga la expresión, no sé si esté bien, pero esa ambición por parte del hombre, en este caso manifestado en el dios del sueño, que acepta ayudar a la dios Hera, me llama la atención porque incluso cuando, cuando las tres diosas se presentan ante la manzana de oro, cómo es que Paris, o en este caso Alejandro, se deja seducir por Afrodita con la misma promesa que le dice, elígeme a mí y yo haré que cualquier mujer te voltee a ver, ¿no? Incluso Helena.
Entonces, París o Alejandro la acepta, o bueno, decide decir Afrodita por esa promesa que ella le hace. Aquí lo mismo, en este caso con el dios del sueño, me parece también otro punto que es igual soldado. Bueno, aquí ya va diferente al erotismo, pero cuando Héctor promete al soldado que le va a proporcionar, bueno, este es en el canto 10, cuando promete, me parece que un caballo, los caballos, si alguien va a escuchar, ¿no? A los soldados griegos, en este caso uno de ellos se atreve, y lo cual es atrapado por Aquiles. O sea, esa ambición del ser humano al, al no tener lo que más desea, llega otro, te externa que, que lo vas a tener, la promesa que lo vas a tener en tus manos, siempre y cuando le apoyes, siempre y cuando le brindes la atención que él en ese momento está solicitando. Me parece interesante cómo es que tanto Alejandro, tanto el dios del sueño, tanto en este caso el soldado, bueno, el soldado ya no es con un erotismo, pero ese punto de querer anhelar algo. Me parece interesante, no sé si se tocó ese punto, pero a diferencia, por ejemplo, de Aquiles, que no se deja deslumbrar por todo aquello que le prometen a nombre de Agamenón. En este caso, van y le prometen mujeres, le prometen bienes materiales, le prometen pues riqueza, ¿no? A cambio de que baje a apoyar al ejército griego, que desde luego se ha perdonado ya, bueno, que acepte las perdonas o las disculpas por parte de Agamenón. Aquiles no acepta, entonces me parece interesante esos aspectos que desde luego me gustaría en algún momento abordarlos, leerlos, profundizar, y bueno, es todo. Sí, no sé si alguien más quisiera intervenir. A mí me parece, si es que no es así, que son como dos temáticas distintas. O sea, la primera que mencionabas y que me parece que en las sesiones que le hemos dedicado a este canto ha quedado claro, es que una de las formas de la manía griega, que en este caso es la manía erótica, es algo irresistible. O sea, como bien decía hace un momento Mariano, ¿no? Está por encima incluso del poder, está incluso por encima de las otro tipo de manías, la dionisiaca, la apolínea, ¿no? Y cualquier otro tipo de manías. O sea, por eso Eros es un dios tan temido en el sentido de que pues, en realidad se divierte. Las imágenes que tenemos sobre Eros, por un lado, es que Eros es un dios primordial en el origen del universo, precisamente porque hace posible la fecundidad del mismo. Pero por otro lado tenemos también sin duda la imagen de ese Eros travieso, de ese Eros infantil, ¿no? Que se divierte precisamente provocando esa pasión irresistible y que en la medida en que la provoca, pues causa que los seres humanos perdamos el juicio, y eso sucede tanto con Paris como ahora con Zeus, en ese tenor, en ese sentido. Pero la relación es distinta desde la perspectiva, por ejemplo, de Aquiles, o desde la perspectiva de Dolón, que es el que va a espiar a los aqueos, o el que intenta ir a espiar a los aqueos, que es detenido por Diomedes y por Ulises en su momento. Porque lo que vemos ahí es que en el caso de Aquiles lo que se está poniendo en pugna
es precisamente la condición del Aristos, es decir, en la relación Agamenón-Aquiles, lo que se quiebra, ¿no? Lo que fractura la relación es que el mejor de los guerreros griegos ha sido deshonrado, ha sido precisamente humillado, ha perdido su condición de Aristos en la medida en que Agamenón le quita, ¿no?, a Briseida, y a partir de ahí entonces la única manera, o sea, la única forma que tiene o que acepta en su momento Aquiles para retornar a la batalla es que Agamenón reconozca que es inferior a Aquiles. Es decir, que su honra de Aquiles quede por encima de Agamenón, y Agamenón no está dispuesto, porque ciertamente vemos ahí dos posturas totalmente distintas. Aquiles es el mejor de los mejores en el sentido de el combate, de la batalla. Es el mejor guerrero, pero Agamenón es rey de reyes, desde la perspectiva del poder. Y ahí cuando se enfrentan exactamente esas dos posturas, parece que no hay manera de que se resuelva, pero ahí no hay erotismo. Ahí lo que vemos es precisamente la pugna, ¿no?, entre dos tipos de aristía o dos tipos de aristos, y Aquiles dirá, o sea, tú serás rey de reyes, pero sin lo que yo contribuyo a la guerra no ganas. Y el otro, pues inevitablemente dice, no, tú serás el mejor guerrero, pero yo soy aquí el que manda. Yo soy el que todos aceptan como el estratega, el líder de todo el ejército griego. Entonces ahí no hay erotismo o no podemos plantear una importancia respecto a eso. Y lo que pasa con Dolón es todavía distinto. ¿Por qué razón? Porque Dolón en realidad es una especie de ser de Aristos, pero menor. Y su pretensión precisamente, ¿no?, en el momento en que le ofrecen la posibilidad de otorgarle los caballos de Aquiles, si es que son vencidos los griegos, es porque los caballos de Aquiles tienen precisamente un vínculo con la divinidad. Y entonces eso le permitiría de alguna manera alcanzar un mayor grado de aristía. Entonces es como distinto en ese sentido, porque lo que vemos es que Dolón, siendo un personaje medio, ¿no?, a partir de la posibilidad de obtener los caballos, pues por supuesto que adquiriría una preponderancia, ¿no?, un reconocimiento más elevado, porque no estamos hablando de cualquier caballo o de cualesquiera caballo, ¿no?, sino en realidad son caballos divinos que en cierta medida hacen posible también la aristía de Aquiles. Entonces, vemos cómo son quizá temáticas distintas, pero ciertamente, ¿no?, a partir de ahí, en algunos casos, es posible que se efectúen ciertas peculiaridades. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que frente a la fuerza de Eros, nadie se resiste. O sea, que aquí la imagen que nos está dando Homero es que precisamente el Dios de dioses no es capaz de resistirse a la fuerza, ¿no?, a la pasión, a la condición intempestiva que implica el erotismo, y que por lo tanto es algo mucho más poderoso que cualquier otra pasión, o incluso, ¿no?, más poderoso que cualquier otra manía, o al menos yo así lo percibo, no sé qué digan los demás, ¿no? Gracias, Doc, por aclarar esos puntos. Sí, pero yo sigo insistiendo que eso es en realidad una especie de experiencia, es una experiencia propia humana. O sea, el término que utiliza Mariano es una condición arquetípica en el sentido de que todos podemos y todos de hecho padecemos en su momento el enamoramiento. O sea, independientemente de hacia quién
¿no? Independientemente de los géneros, de lo que sea, en realidad cuando ocurre eso, inevitablemente Eros nos quita el juicio, ¿no? Nos quita la atención y nos coloca en una condición de ser engañados. Por eso la otra hipótesis que planteo, ¿no? Que es la relación entre erotismo y engaño, que es inevitable, o sea, desde mi punto de vista es algo a lo que los seres humanos no podemos traernos. Solo bajo la condición del engaño nos enamoramos. Pero es un engaño tan fuerte que cuando está ocurriendo no somos conscientes de ese engaño, sino más bien le damos precisamente esa hiperrealidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tal forma que todo nuestro ser se enfoca en la consecución del objeto que hemos erotizado o de la persona que hemos erotizado, que en este caso es Zeus, ¿no? Prendado completamente de Hera. O sea, las frases son muy claras en ese sentido. O sea, ni la primera vez que te poseí, ni ninguna de las mujeres diosas o semidiosas con las que he estado ha despertado tanto deseo, y por lo tanto no hay otra cosa más importante que la guerra espere o que la guerra se desarrolle, ¿no? A partir precisamente de esa ausencia, que es, por otro lado, lo que está de alguna manera buscando Hera a partir de este ardid. Pero bueno, lo dejo ahí por si quieren comentar algo, no sé, Itzel, Alan, Noé. Bien, mientras vemos si alguien más se anima a participar, me parece que en esta tesis que propone Oscar podemos agregar algunas palabras en torno a esta estructura de la relación del erotismo y el engaño, porque ciertamente el hombre cuando se encuentra, mejor dicho, cuando se encuentra bajo el poder de Afrodita, y habría que resaltar precisamente este poder de Afrodita, que es la belleza, aunado al Eros. Bueno, pues ciertamente se da un engaño en el ser humano, en el hombre o en la mujer, a partir de que considera que está ganando. Sí, es decir, cuando el erotismo entra en acción por medio de un cordel y se le muestra al hombre, pues el hombre inmediatamente tiende a engañarse. Es como una especie de autoengaño en donde dice, he conquistado este momento. Este momento que implica la totalidad. Este momento en el que me doy cuenta como ser humano de que tengo el poder, y en esto radica el engaño, en creer que se tiene el poder para conquistar a una deidad, que se puede tener poder sobre el erotismo. Y bueno, podríamos revisar infinidad de obras literarias o de esculturas, películas, etcétera, en donde se ve reflejado todo esto. Y me parece que entonces podríamos seguir jalando esto a partir del engaño, el autoengaño en el que se encuentra el hombre al considerar que tiene potestad sobre aquella otra persona que lo está seduciendo. ¿Sí? En ese momento en que él cae ante la seducción, él considera que es el que lleva la espada por delante en esa batalla, y no es cierto.
No es cierto porque el poder del erotismo es una cuestión arquetípica y es una cuestión con una fuerza mítica que se desarrolla en otra dimensión. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos pasajes en donde Eros aparece con lo siguiente, el que, el que ablanda el corazón, el que ablanda el pecho, ¿sí? Recuerdo mucho un pasaje de la Teogonía de Hesiodo en donde cuando se habla de la primera familia de los dioses, aparece Eros y se le denomina así, el que ablanda el pecho, y en este caso se refiere a Urano, si no mal recuerdo, a Urano, nada más ni nada menos que va a ablandar el pecho de Urano, ¿sí? O sea, el padre de todos los cielos. Por eso me refiero a que es un autoengaño esta consideración de cuando el hombre considera que puede dominar al erotismo mismo. Eso por un lado, y entonces, pues claro que se puede dar, entonces se puede comprender por qué Afrodita tiene tanto poder también sobre Zeus para poder seducirlo y permitir que la batalla siga con el decurso que ha trazado Afrodita. Bien, entonces, pues eso es algo que quería agregar a esto que se había dicho anteriormente. No sé si alguien más quiera participar. Me gustaría ahondar un poquito más en la discusión. Hablando Adelante. también, muchas gracias, sí. Ahondando también en la dimensión del castigo, porque los dioses, a mi comprensión y hasta los cantos que vamos, pueden verse afectados. Sí, sí, por el uso semántico de la palabra afectados, por otros dioses. Por ejemplo, Zeus se puede ver afectado tanto por el sueño como por el erotismo en este caso, por el deseo, por los encantos, también de Afrodita, porque pues Afrodita también tiene un rol fundamental en vestir a Hera, por ejemplo, para hacerla eh, para hacerla objeto, por ponerle algún adjetivo, objeto del deseo de, de Zeus, de una forma pues mm, incombatible que termina venciendo al mismo dios central. Esa dimensión me parece muy interesante, o sea, como los dioses, independientemente de su altura y estatura, pueden verse afectados por algunos otros deseos divinos, por ponerles algún nombre, y también que esto, si bien puede trocar a favor de esta deidad que está afectando al otro dios, por ejemplo, en este caso la batalla, también viene con un castigo, o sea, el actuar fuera de, y creo que a lo largo de la Ilíada vemos ejemplos de esto, el actuar en favor de, sin el consentimiento, en este caso de Zeus, viene también con un castigo. Si bien era, por ejemplo, está perpetuando un poder que digamos, en una estructura patriarcal, donde reina Zeus, sobre todo en esta guerra, no tiene mucha injerencia, puede hacerse de poder, puede empoderarse de cierta manera a través de la seducción y las artes de la seducción. Sin embargo, esto no dura mucho porque también hay un castigo, como ya lo hubo, o sea, ya creo que Zeus la colgó de los pies la primera vez que lo trató de engañar. Bueno, en ese caso era una afección más directa hacia uno de sus hijos, eh, pero sin embargo, pues regresa al orden Zeus a través de sus castigos. Porque también este sueño
al principio se muestra un poco dubitativo al tratar de ayudar a Hera en esta empresa en particular, porque recuerda mucho el castigo de la primera vez que puso a soñar a Zeus. Y corríjame si no fue así, su castigo fue que lo desterraron al terreno de la noche. Y ahí quedó el sueño, por ejemplo. Y me parece muy, muy interesante también esta dimensión del castigo, ¿no? De cómo vuelve el poder hacia un orden patriarcal, digámosle. Bueno, igual díganme si estoy usando un término no muy adecuado para este contexto. Creo que también sería bueno revisar eso. Pero nada más en términos de que todo cae sobre el poder de Zeus. Bien, si alguien quiere. Adelante, Oscar. Sí, de hecho, una de las cosas que nos decía, al menos en el texto de Zobirón, ¿no? Hijos de Homero, pero que lo encontramos casi en la mayoría de los textos que podamos revisar sobre el periodo de la Grecia micénica, es precisamente que se da una transición a nivel religioso. Este autor, me parece que es inglés, Nilsson, ¿no? Que tiene una historia de la religión griega, trata de manera muy, muy amplia y detallada la transición que se da de la religión minoica, que es una religiosidad basada precisamente en la figura femenina como preeminente, con la famosa gran diosa madre y la diosa de las serpientes y la diosa de la fertilidad y la diosa de la doble hacha, ¿no? Entonces toda esta imagen de la religiosidad minoica que estaba basada en la figura femenina y que por lo tanto tenía una estructura matriarcal que, como dice Subirón, parecía que no tenía un vínculo con la guerra o no tenía a la guerra como un elemento sobresaliente, se transforma en la religiosidad micénica y entonces aparece exactamente la figura de los grandes dioses varoniles, ¿no? Urano, Cronos, Zeus, y en última instancia se recrea el panteón olímpico, de tal manera que ahora lo que tenemos es una religiosidad, por un lado, basada en la figura masculina, y por el otro lado, por supuesto, toda esta imagen del ser humano como aristos, en donde lo que vemos es que los aristos son única y exclusivamente varones. Digo, por ahí existe la posibilidad de las famosas amazonas, ¿no? Que también eran guerreras, mujeres guerreras, pero es muy evidente que todo el ámbito está dominado ya precisamente por un lado por figuras divinas masculinas y por el otro lado todo el ámbito de la guerra está dominado inevitablemente por figuras de héroes masculinos. Entonces, eso que dice Salam, por supuesto que es muy, muy importante porque ahí nos percatamos del cambio tan significativo que hay de la religiosidad minoica a la religiosidad micénica y que vaya, bueno, da para muchas cosas, ¿no? Pero aquí el otro tema que tú tocabas y que también es muy, muy interesante es precisamente cómo en realidad lo que vemos es que las divinidades del mundo micénico son divinidades que responden como a una especie de orden natural. Eso no debemos perderlo de vista. Y en la medida entonces que responden a un orden natural, pues nos damos cuenta, ¿no?, que el ensueño o el sueño es parte del ciclo natural. Y lo que vemos es que cuando Hera intenta convencer
precisamente al ensueño, ¿no? Para que le ayude a dormir a Zeus, hay una especie como de ruptura del orden natural. ¿Por qué razón? Porque la relación sexual que mantienen Hera y Zeus es precisamente una relación sexual que se da en el día y no en la noche. En ese sentido, entonces, el ensueño inevitablemente recuerda, ¿no?, que en una ocasión en el que había también accedido a cumplir ese mismo papel de engañar a Zeus, de dormirlo, y Zeus reacciona precisamente, pero no lo castiga, porque castigarlo implica romper el orden natural de las cosas, es decir, la relación entre el día y la noche. Y lo que vemos aquí es que, por un lado, ¿no?, en el momento en que accede a ayudar a Hera, en este momento de la batalla, es algo que sucede exactamente en el día. Y al suceder en el día, se rompe el orden natural, por un lado, desde la perspectiva de la visibilidad del propio acto sexual. Y por eso Zeus, cuando Hera le pone una especie como de obstáculo diciéndole, oye, pero es pleno día, estamos en el monte Ida y todo el mundo nos va a poder observar. Y entonces Zeus inevitablemente dice, bueno, voy a poner una nube que nos proteja de las miradas. ¿Por qué? Porque precisamente es el día. Y porque el día permite exactamente que podamos percibir los actos que se están realizando. Entonces, a partir de ahí, se percata uno, ¿no?, de que si bien se rompe el orden natural, romper el orden natural se hace dentro de una especie de estado de excepción, como de un momento en el cual se puede, a partir de eso, encubrir. ¿Y qué es lo que permite encubrir? La nube. Pero me parece que también el orden natural de la relación sexual inevitablemente es el orden de la actividad sexual y posteriormente del cansancio. O sea, ahí también yo percibo que también o sea, Homero tiene como la grandeza, ¿no?, de captar exactamente eso, porque nos dice, después de una relación sexual tan erótica como Zeus la muestra y como Hera la propone, inevitablemente después de eso va a venir el ensueño. O sea, es el orden natural. Aquí el punto está en que ese orden natural del cansancio, del descanso, del ensueño, es aprovechado por otras divinidades para revertir el sentido de la guerra, ¿no?, de la batalla. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que vemos es que, de no intervenir los dioses Hera, Poseidón, la propia Atenea, pues los troyanos están a punto ya de derrotar a los griegos. Entonces, sí hay una especie de ruptura del orden natural, pero no es una ruptura que ponga en cuestionamiento el funcionamiento de la totalidad. Por eso en la primera ocasión en la que Hera solicita la ayuda del ensueño, Zeus, a pesar de todas las ganas que tiene de castigar el ensueño, no puede, porque eso significa alterar el orden de las cosas en la naturaleza, en la physis. Y eso tampoco está al alcance de Zeus, porque en realidad más bien Zeus es el garante de ese orden. O sea, Zeus tiene como uno de sus grandes méritos, ¿no?, el permitir que todas las fuerzas de la naturaleza se expresen en su divinidad y hagan que funcione correctamente. Entonces, a mí me parece que Homero en ese sentido sí tematiza así como muy claramente que se puede dar una especie de ruptura mínima del orden natural siempre y cuando se den como las condiciones para que el orden más firme no se altere. Es un poco la hipótesis que yo leo, y por eso, o sea, el acudir al ensueño es en realidad entender
que después de un momento erótico tan intenso, tan pasional, inevitablemente los seres humanos caemos, y los dioses mismos, ¿no? A partir de un cansancio propio de lo que conlleva el gasto pulsional, el gasto erótico. Por eso, pues, Zeus, inmediatamente que terminan, duerme. Eso, bueno, no sé, a lo mejor lo interpreto de manera muy, muy cotidiana, muy sencilla, pero considero que es una experiencia a la que cualquier ser humano accede a partir de esa relación, a partir de la sexualidad. Es un poco lo que yo puedo decir. Aquí quizá lo importante está en cómo, o sea, Homero tiene la capacidad de poetizar, ¿no? De colocar en una imagen arquetípica todo lo que conlleva el erotismo. Eso es lo que a mí me maravilla, o sea, es lo que me encanta. O sea, en unas cuantas líneas te describe tantos elementos que conlleva el erotismo que uno se hace consciente y dice, pues sí, ciertamente, o sea, ocurre todo eso. Al menos es como mi lectura. Pero bueno, dejo el espacio para algunas otras intervenciones. Sí, muchas gracias. De hecho, también el mismo acto de preparación de Hera, antes de su reunión con Zeus, es muy ilustrativa porque pues realmente está haciendo uso de artefactos o de ¿cómo podríamos decirle? Complementos a su atuendo que resaltan su belleza y resaltan sus encantos, también de fragancias, por ejemplo. Y siento yo que eso le dota de una relación sumamente natural, por no decir humano, a las cosas, ¿no? Porque, pues, incluso dice que ningún mortal se puede resistir al olor, creo que es la ambrosía, no me acuerdo cuál nombre le ponen, a esta fragancia que se pone Hera, pero pues sí me resulta muy lógico porque justamente estaba revisando un artículo que se llama, a ver, veo el nombre, se llama El que estos gimas, la gran joya de Afrodita, donde habla justamente del cinturón de Afrodita y pues que también es algo que se replicaba mucho en ceremonias y en peticiones hacia Afrodita, ¿no? Era una prenda que usaba la gente en su matrimonio para pues no tener mala suerte bueno, que usaban las mujeres en su matrimonio para no tener ningún conflicto en ese sentido. Y de hecho sí me parece muy lógico cómo juega Homero, cómo retrata Homero esta dimensión que termina siendo una dimensión muy humana de los dioses, lo que los termina siendo asequibles. De hecho me llama mucho la atención porque con la lectura que tenemos usualmente de la religión, plagada un poco por las religiones abrámicas, como que terminamos viendo lo divino como hasta cierto punto inexplicable, inasequible en su última consecuencia. Y aquí los dioses se tornan más transparentes de cierto sentido, o sea, a su comprensión. Podemos comprender hasta cierto punto cómo operan los dioses o cómo pueden operar los dioses. Pero igual doy apertura al demás diálogo, que me parece que es un tema muy interesante. Sí, no sé, alguien más, porque ciertamente, o sea, uno después empieza a entender cómo ante esa divinización de las pasiones que hay en Homero, ¿no? Que, no sé, desde mi perspectiva, no es otra cosa sino la constatación de lo que es ser un humano. O sea, nosotros somos erotismo, nosotros somos ambición, nosotros somos ira, nosotros somos, o sea, todo eso, como decía Mariano en algún momento, en las primeras sesiones, el ser humano es homérico, es un ser humano abierto a las pasiones, o sea, pero el gran mérito de Homero,
o al menos es un poco lo que yo alcanzo a detectar en la lectura y con las lecturas complementarias que hemos realizado, es que eso no es algo malo. O sea, lo malo es la ibris. O sea, lo malo es, como bien nos decía Mariano en su momento, como bien nos explicaba Noé, ¿no? Lo malo es cuando la ibris, cuando queremos rebasar, o sea, cuando el erotismo nos lleva a tal grado, ¿no? Que nos perdemos definitivamente. O sea, el erotismo no es malo, el erotismo es malo cuando rebasa el límite, pero precisamente esa es la gran dificultad, o sea, ¿dónde encontrar el límite? ¿Por qué razón? Pues porque Elena no hace otra cosa más que vivir una pasión. Y ciertamente, ¿no? O sea, desde la perspectiva, por ejemplo, de esta serie que está en Netflix de la caída de una ciudad, Troya, ¿no? De pronto Elena plantea en alguno de los diálogos, dice, pues es que a mí me rifaron. O sea, yo no elegí, yo no me enamoré, cuando a mí me eligieron por esposa, ¿no? Casi fue el producto de una rifa. O sea, se reúnen todos los aristos y de pronto resulta que me gana uno que ni tan siquiera era soltero, porque ya estaba casado y decide darme a su hermano. Cuando llega París, ¿no? Y siento la atracción, siento la pulsión de Eros, pues por supuesto que es algo que no puedo reprimir. Sin embargo, el hecho de no poder ponerle de alguna forma un dique, un límite, pues desemboca precisamente en la guerra de Troya, ¿no? Como uno de sus catalizadores. Y luego vamos a ver cómo eso, pues ya desde la perspectiva de la filosofía, o ya desde la perspectiva de la propia tragedia, se le empieza a poner como límites. Se intenta de alguna manera que las pasiones ya no sean susceptibles de ibris, sino que se mantengan al interior de una armonía. Y el alma de Platón es eso, o sea, sí, tenemos una parte pulsional, pero la racional tiene que estar por encima de. Y luego eso se complica más con el cristianismo, ¿no? A partir de que entonces lo pulsional, lo pasional es considerado demónico en el sentido ya negativo, que hay que reprimirlo, que hay que extirparlo, que hay que, digo, casi, ¿no? Eliminarlo. Y de ahí me parece el gran mérito de Nietzsche en ese sentido, o sea, un ser humano en el cual sus pulsiones, sus pasiones son reprimidas sin permitirse experimentarlas, inevitablemente es un ser humano enfermo, que requiere de una nueva moral, que requiere una nueva constitución. Ese, digo, es como el gran mérito homérico en el sentido de que nos muestra exactamente que esas pulsiones son inevitables, son humanas. Y eso es lo que somos como seres humanos. Pensarnos como seres angelicales, ajenos a esas pasiones, es ya traicionar la propia naturaleza humana. Y la belleza con la cual lo describe Homero, desde el acto mismo de arreglo, ¿no? de ponerse bella era, pues es una maravilla. O sea, digo, todos en algún momento hemos pasado por eso cuando por X o Y circunstancia o por una buena química, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener una cita con la persona que nos gusta, pues digo, la ambrosía divina, pues quizás son nuestros perfumes, ¿no? Nuestra manera de oler bien, de intentar oler bien, para que seamos lo suficientemente seductores y la otra persona caiga irremediablemente, ¿no? Entonces, a mí me parece que habla precisamente de una experiencia propiamente humana, que en este caso le da exactamente el ejercicio de divinización, porque reconoce que el ser humano es un ser humano abierto a esa parte pasional. Pero sí, ciertamente. Pero bueno, adelante. Parece que se desconectó Mariano. No sé si su internet estará fallando. No Sí, sé, se Noé, desconectó. Josué, Jaime o Alejandra, ¿algún tema o comentario respecto a lo que hemos venido platicando?
Sí, recordaba ahora una parte de este texto que nos recomendó Noé sobre el abismo de Eros, si no mal recuerdo, de el que, el que compartió Itzel y luego también les envié de este autor italiano. Me llamó mucho la atención un apartado que se refiere mucho a lo que se ha comentado ahora. Eros es la divinidad más poderosa que los griegos supieron imaginar. Es lo que dice este autor y ahora me lo hicieron recordar que los escucho. Y que siempre la magia del amor termina recomponiéndose. Y que al hacer esto, tras la peor traición, como ahorita que lo que se consideraba de Helena, que comentaba Oscar, se convierte en amor inmortal. Es decir, al parecer hubo una traición hacia el esposo de Helena, ¿sí? Pero ciertamente pues había este tipo de prácticas en donde las mujeres eran otorgadas hasta por ciertas dotes, ¿no? Por ciertas propiedades que se intercambiaban por eso. Entonces, esta supuesta traición de Helena hacia su marido se convierte en un amor inmortal entre Helena y Paris, que ciertamente desencadena una de las guerras más terribles de esa época, pero termina convirtiéndose, este Eros termina convirtiendo esta traición en un amor inmortal, en un amor infinito, en un amor completo. Y otro de los elementos que menciona el texto que nos recomendó Noé es el del uso de las drogas, de una cierta droga. No quiero incursionar más en el asunto porque no tengo más elementos de la lectura del texto, pero sí es algo que nos menciona aquí el autor y que pudiera también percibirse que a lo mejor fue utilizado para adormecer a Zeus o adormecer al esposo de Helena para poder escapar. Bueno, lo dejo así solamente como dato para meter la inquietud y que podamos ahondar un poquito más ese otro dato allí, además de las esencias, de los, como se comentaba ahora, de los perfumes, de las comidas, todos estos elementos que nos llevan a que se diluya, que se desdibuje, pero déjenme cerrar la ventana. Es que aquí a un lado vive un baterista y es hora de ensayo. Entonces ya empezó a darle a las percusiones. Todos esos elementos que vemos desde las fragancias, la misma postura del cuerpo, el arreglo del cabello, los tocados del cabello, etcétera. Todos esos elementos paradójicamente nos llevan a anular el mundo ordinario. Es decir, desaparece todo lo exterior, desaparece la preocupación por las consecuencias de esa relación total, de esa relación infinita, de esa relación que también en ese momento adquiere la característica cualitativa de ser algo inmortal, ¿sí? Si el hombre puede ser inmortal es en ese instante en el que se rompe la dimensión temporal, en donde la existencia deja de ser arrojada al cambio del tiempo, a ser permeada por la vorágine del cambio, para poder acceder al mundo de la inmortalidad, a identificarse con el erotismo y perderse en ese instante. Por eso, pues muchos autores hablan del espanto de despertar de ese instante, ¿no?
el saber que ahora tiene Elena, en un momento dado se pregunta qué es lo que hizo, ¿no? No se arrepintió en el sentido de que se quería regresar, ¿no? Sino que ya tenía muy claro que había decidido irse, ¿no? Pero despertar de ese momento es volver a sumergirse en el campo de la temporalidad, en el tiempo, en la dimensión de la temporalidad y volver a ser mordido por las preocupaciones del mundo ordinario. Por eso anhela uno constantemente regresar a los brazos de la amada o al hecho amatorio, a ese espacio en donde nos olvidamos de todo lo ordinario. Bien, entonces por allí salió esta reflexión a partir de esto que recordé de este texto que nos recomendó Noé de Nucci, ¿sí? El abismo de Eros, y que lo deja así muy plasmado en las primeras páginas. Bien, esta es la reflexión que hago. Sí, no sé si alguien más, Itzel, Alan, Jaime. Ok, bueno, de este canto hay otras dos temáticas que de alguna manera Mariano ya había más o menos señalado, pero que sí me parece que son importantes de tocar. La primera de ellas, si tienen el texto a la mano, si pudiésemos ubicarnos en el verso 65, y si alguien nos puede auxiliar con la lectura, más o menos es del 65 al 94 aproximadamente. ¿Sí? Okay. ¿Alguien lo tiene a la mano? Sí, si gustas, Oscar, adelante, José, por favor. Dice desde el 64. Este hará levantarse a su compañero, Patroclo, a quien matará con... el canto 14, Josué. Perdón, estoy en el 15, perdón. Sí. 65 hasta 95. Ok, 65. Dice, díjole a su vez Agamenón, soberano de hombres, Néstor, ya que se lucha junto a la puerta de las naves y no nos ha socorrido la construcción del muro, ni la fosa por la que los dánaos padecieron mucho ante la esperanza de que fuera el inexpugnable valladar nuestro y de las naves, eso es que lo que va a ser grato al prepotente Zeus es que los aqueos perezcamos aquí, lejos de Argos, sin dejar nombre. Lo sabía cuando nos defendía benévolo a los dánaos, y lo sé también ahora que a ellos igual a los felices dioses y los hincha, y a nosotros nos ata la furia y las manos. Mas, ea, como yo os voy a decir, hagamos caso todos. Cuantas naves están varadas en primera fila al borde del mar, remolquémoslas y botemos todas a la límpida mar. Pongámoslas a flote fondeadas en anclas, hasta que llegue la inmortal noche, a ver si con ellas se apartan del combate los troyanos. Entonces podríamos botar todas las demás naves. No es vituperable huir del mal ni hacerlo durante la noche. Mejor es escapar de la desgracia huyendo que dejarse prender. Mirándolo con torva faz, replicó el muy ingenioso Ulises.
Átrida, ¿qué palabra ha salido del cerco de tus dientes? Maldito, a otro ejército que fuera de infames habrías debido dar señas de mando y no ser soberano nuestro, a quienes Zeus destinó de ganar desde la juventud hasta la vejez un ovillo, de dolorosas guerras, hasta que nos consumamos uno a uno. La ciudad, de amplias calles de los troyanos, ansías hacia abandonar, por la que tantas desgracias estamos lamentando. Calla, no sea que algún otro aqueo oiga esa propuesta, que en absoluto podría salir de la boca de un varón, que sepa en sus mientes expresar cosas sensatas y sea un portador del cetro a quien obedecen tantas huestes como las que tú mandas como soberano de los argivos. Me parece que es hasta allí. Sí, gracias. Sí, no sé si a ustedes les pase, pero uno de los temas que también hemos venido comentando ya en los cantos anteriores es precisamente el tema de la guerra. Y aquí me parece muy claro, ¿no? Sobre todo en los versos que replican la voz de Ulises, ¿no? En donde se apunta con toda claridad, sobre todo en los versos 82, 83, dice, mirándolo con torva faz, replicó el muy ingenioso Ulises, Átrida, ¿qué palabra ha salido del cerco de tus dientes? Maldito, a otro ejército que fuera de infames habrías debido dar señas de mando y no ser soberano nuestro, a quienes Zeus destinó devanar desde la juventud hasta la vejez un ovillo de dolorosas guerras, hasta que nos consumamos uno a uno. Es decir, yo estoy rastreando un poco lo que implica precisamente la vida en la guerra, ¿no? En la Ilíada. Y ciertamente con uno de los elementos que me he topado, aparte de las lecturas que he estado realizando, es que el acto fundacional de la civilización micénica es la guerra. Por eso para Homero tiene tanta importancia. ¿Y por qué el acto fundacional de la civilización micénica es la guerra? Porque precisamente se habla, ¿no?, de que hubo invasiones por parte de los pueblos indoeuropeos por ahí por el año de 1900 antes de Cristo o antes de nuestra era, y que precisamente son esos pueblos los que a la postre van a dominar a la civilización minoica y van a constituir la civilización micénica. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los elementos que explican el por qué, de alguna manera, Homero le da tanto peso en la Ilíada, o más bien dedica la Ilíada, ¿no?, a fundamentar a través de la creación poética en su sentido pleno, ¿no?, esta explicación de la vida. Y me parece que aquí Ulises lo señala con mucha claridad. O sea, el papel del Aristos, la concepción del Aristos, inevitablemente está vinculada con la guerra. Y ciertamente parece ser que frente a la posibilidad de la guerra existen dos cosas: o la victoria o la derrota, pero no la huida. Es decir, es tan pleno, ¿no?, el convencimiento que tiene el Aristos aqueo de que es a través de la guerra que se puede de alguna forma, ¿no?, determinar el sentido de la existencia de los seres humanos. Y por eso, o sea, Ulises señala, apunta, ¿no?, que la vida del Aristos está abocada, está enfocada casi exclusivamente a la guerra, porque a través de la guerra o se obtiene el botín mediante el cual se enriquece, mediante el cual obtiene la fama, ¿no?,
mediante el cual sin duda alguna incrementa su acervo material, pero también es a través de la guerra, si es que se pierde, ¿no?, a través de la derrota, que está el riesgo de ser aniquilado y borrado del mapa. Por eso estos versos a mí me llamaron mucho la atención, porque ciertamente la aristía, ¿no?, o el aristos homérico no puede deslindarse desde esta perspectiva del ejercicio de la guerra. Y vemos cómo la guerra se convierte en el acto fundacional, pero al mismo tiempo se convierte en uno de los recursos más explotados por los micénicos para el enriquecimiento de sus élites y, por supuesto, para el enriquecimiento de su población. De hecho, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay uno de los autores que he estado revisando que apunta con toda claridad de que los griegos fueron considerados como una especie de vikingos de su época, como estos tipos que se dedicaban precisamente a invadir y a conquistar para que a partir de esas conquistas pudieran disponer tanto de las condiciones materiales para la sobrevivencia como a su vez de las condiciones espirituales que fundamentaran su visión del mundo, su forma de vivir. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque desde la hipótesis del otro texto que en algún momento también recomendábamos, de este autor chileno, ¿no?, la Odisea nos mostraría lo que implica la vida en la paz, y la Ilíada nos mostraría lo que implica la vida en la guerra. Y de hecho, no sé si ustedes ya leyeron el canto 16, 17, 18, me parece que en el 19 es cuando, ante la ausencia de armas y la necesidad del retorno de Aquiles a la guerra, a la batalla, Tetis acude precisamente a Hefesto para que le fabrique unas nuevas armas, y cuando hace la bellísima descripción del escudo, ¿no?, Homero señala precisamente eso, que en el escudo de Aquiles, en el nuevo escudo de Aquiles, estaban dos ciudades, representadas dos ciudades. Una de ellas en paz, y había una boda, y había la familia, y había la justicia, había la agricultura, la ganadería, pero desde la perspectiva de la paz. Y el otro elemento constitutivo del escudo de Aquiles es la otra ciudad en guerra, o la ciudad en guerra. De tal manera que entonces es como la visión que tiene, ¿no?, Homero de la posibilidad de la existencia de los seres humanos, o en paz o en guerra. Pero ciertamente en la medida en que el acto fundacional de la civilización micénica es la guerra y no la paz, puesto que la paz era un rasgo característico de la civilización minoica, la paz que está pensando Homero es una paz que solo se obtiene a partir de la guerra, cuando se ha logrado derrotar al enemigo y, por supuesto, exterminarlo, aniquilarlo, tal como en la Odisea describirá precisamente Homero la destrucción total de Troya. Y bueno, es un poco otro tema que a mí me parece es fundamental en este canto, porque luego incluso lo podríamos ver ya en la parte final del canto, ¿no?, cuando Allante y Acamante en algún momento de la batalla, ¿no?, pide precisamente que alguien de su casa, alguien de su familia quede vivo para que pueda efectuar la venganza respecto a la muerte de su hermano. Entonces, es por eso que nos vemos más o menos como inmiscuidos en una cultura de la venganza. Y un poco recordando lo que nos comentaba Subirón, ¿no?, lo que nos comentaba el propio Pajón es que
todo eso se va transformando. O sea, la cultura de la venganza homérica se va transformando a partir de la tragedia, de tal manera que ya en la tragedia podemos hablar de una cultura de la justicia. Ya no es una cultura de la venganza. Lo que aquí vemos es en la Ilíada, es precisamente que si queda un sobreviviente de alguna de las familias o de alguna de las ciudades en las que la guerra ha permitido destruirla, inevitablemente en algún momento va a llevar a cabo la venganza. Entonces, son dos imágenes que a mí me parecen también interesantes en el canto. Pero bueno, lo dejo ahí por si quieren comentar algo. Adelante. Mariano. Noé. Sí, pues es una estructura de fundación de las ciudades-estado. Y bueno, la cuestión es cómo se conjunta la guerra con la justicia. Es un problema en Homero que lo plantea y luego tragedia, como dices. Es un problema complejo, creo yo. No sé si Noé vaya a comentar algo. Adelante, Noé. Sí, vamos a recordar un poco lo que planteas, este señalamiento de querer renunciar a la guerra justo a estas alturas y de cómo las palabras de Ulises están cargadas de una suerte de resentimiento, ¿no? Porque se supone que Agamenón no podía menos que echarse encima por vía de Zeus, o que Zeus había dispuesto previamente desde su juventud hasta una vejez bastante avanzada, el hecho de cargar sobre los hombros una guerra interminable hasta que la mayoría de ellos perecieran. Entonces, quizá como una suerte de hilo que podríamos sacar al margen de los comentarios que han hecho, es justamente el peso del destino, que independientemente del carácter heroico de la ligación por vía de la nobleza, el destino, cuando uno es incapaz de tener la fuerza para encararlo o para soportarlo, lleva a el destinatario, en este caso por valerme de este juego de palabras, a el hecho de renunciar. El hecho de decir que Agamenón, a pesar de estar destinado por vía de Zeus desde la juventud hasta la vejez en cargar la guerra sobre la espalda, se revela en varias ocasiones, ya lo hemos recordado en el desarrollo de la Ilíada, como alguien que no tiene la capacidad de soportar el destino, y en ese sentido aparece la renuncia, esos intentos de volver atrás, pero siempre los que están sacando la cara en ese sentido son otros héroes, aparentemente, bueno, no tan importantes en el sentido de estar destinados a ello, pero son los que están están manteniendo la guerra justamente por el hecho de no verse avergonzados, porque a final de cuentas, si Agamenón, en cuanto poderoso, termina renunciando a la guerra, van a regresar no muertos, sino derrotados a Grecia. Y como también nos recordaba Subirón en ese sentido, de una guerra se regresa con el escudo por delante o sobre el escudo, pero nunca sin el escudo. En ese sentido, una guerra solo se regresa como triunfador, pero no como desertor.
y en la medida en que Agamenón intenta desertar, no haría más que incrementar la vergüenza, y en ese sentido también los héroes quedarían avergonzados. Por eso las palabras de Ulises me parece que son bastante altivas, porque en el fondo intenta conservar esa aristocracia de la que tanto se ha hablado. El Aristos no tiene derecho a la vergüenza, a ser derrotado. Por eso pesa demasiado la humillación que ha sufrido Aquiles por parte de Agamenón. La vergüenza es lo peor, o una de las cosas peores, tal vez la peor, que le pueda pasar a un guerrero antiguo. No sé si eso pueda servir. No, claro, es importante. De hecho, me parece que uno de los elementos que hemos pasado desapercibidos y que es muy significativo es la naturaleza, por decirlo así, como ambigua de los aristos, ¿no? O sea, yo comentaba, y me parece que también varios de ustedes lo han mencionado en su momento, de que si rastreamos la genealogía de los aristos, tanto griegos como troyanos, nos damos cuenta que en todos y cada uno de ellos siempre corre en mayor o en menor grado, a mayor distancia o a menor distancia, sangre divina. Es decir, Jean-Pierre Bernard, en este texto de Érase una vez, los dioses, el universo y los hombres, es un texto muy bonito y muy asequible, ¿no? Plantea una hipótesis bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque nos dice que en esa ambigüedad de que en el Aristo se reúne por un lado un elemento divino y por el otro lado un elemento humano, inevitablemente la mayoría de estos personajes intentan, en la medida de lo posible, vincularse lo más cercano, lo más que se pueda, ¿no?, al elemento divino. ¿Y cuál es o qué es lo propio del elemento divino? Su inmortalidad. O sea, los dioses son inmortales. Ya Noé en algún momento lo planteaba con mucha claridad en el canto 2, canto 3, o sea, pero la inmortalidad divina es una inmortalidad distinta a la inmortalidad humana, dado que los aristos hacen confluir esa parte humana con la parte divina, quieren en la mayoría de los casos deshacerse de la parte humana. De ahí que Aquiles en algún momento opte más por la fama inmortal a una vida larga. Sí, porque la vida larga es la vida humana, pero es una vida que transcurre sin mayor brillo. Es una vida en donde los seres humanos somos anónimos. O sea, la posibilidad de que alcancemos un cierto grado de inmortalidad o de que los aristos alcancen un cierto grado de inmortalidad está vinculado exactamente, ¿no?, con la condición de lograr a través de las hazañas guerreras ese vínculo con la divinidad. Entonces vemos ahí cómo se juegan claramente esos dos elementos. ¿Por qué razón? Porque pareciera ser, como bien decía Noé, ¿no?, que en la medida en que son portadores de una semilla divina, de una parte divina, el destino inevitablemente los atrapa. Y por eso vemos el afán que tienen en conseguir esa inmortalidad. Ciertamente es una inmortalidad humana, no es la inmortalidad divina, pero es lo más cercano que se puede estar por parte del Aristos respecto a esa inmortalidad. Y ya veíamos cómo en el canto 1, en el canto 2, cuando se hace el catálogo, ¿no?, Homero insiste mucho en rastrear
la genealogía de cada uno de estos héroes. Entonces parece ser que es como una especie de elección, y todos ellos, en mayor o menor grado, ¿no?, logran inclinar la balanza hacia la búsqueda de esa inmortalidad, y por lo tanto es como su destino. Y la inmortalidad solamente se puede lograr a partir de las hazañas guerreras. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna, o lo peor que le puede pasar a un Aristos, como bien decía Noé, pues es el deshonor de regresar derrotado, de regresar humillado, ¿no?, de regresar vencido. Por eso la elección es muy clara. Es la guerra, pero en la guerra pueden pasar dos cosas: o triunfo o soy derrotado. Pero si soy derrotado, tendrá que ser solo, exclusivamente a partir de la muerte. O sea, la derrota del Aristos no tiene, por eso es tan vergonzoso para Héctor, ¿no?, el hecho de que Paris en algún momento haya sido lo suficientemente cobarde como para no dejarse morir, o no dejarse matar más bien, por parte de Menelao cuando traban ese combate en los primeros cantos. Y toda la Ilíada se lo va recriminando. O sea, no eres más que un mujeriego, no eres más que un cobarde, no eres más que un mirón, porque has deshonrado exactamente, ¿no?, la condición del Aristos. Porque precisamente frente a la batalla optaste por huir. Entonces sí, no hay manera de sustraerse por parte del Aristos de la guerra. O sea, es una vida pensada única y exclusivamente a partir de la guerra. De hecho, hay un texto bastante interesante, es una novelita de una autora norteamericana, no recuerdo ahorita el nombre, pero el texto se llama La canción de Aquiles, en donde rastrea con mucho detenimiento y a la vez novelado, ¿no?, todos los pasos que fue dando en la vida Aquiles para lograr convertirse en el Aristos superior, en el máximo representante de la aristía, y es toda una educación pensada única y exclusivamente para la guerra. Entonces, es interesante desde esa perspectiva, y me parece que en función de eso podemos entender que el destino del Aristos es o la victoria o la derrota, pero la derrota solamente a partir de la muerte, porque incluso Héctor mismo señala, o sea, aún muriendo, mi nombre alcanza inmortalidad. Bueno, es un poco lo que puedo comentar, no sé los demás. Bien, pues siguiendo en este mismo tema, solamente para resaltar esa parte de la parte del 82, donde Ulises remarca esta característica aristocrática y deja entrever que cualquier mandato, cualquier orden que salga de un guerrero griego, tiene que ser para seguir con la guerra, para dirigirla con otra estrategia, pero menos con aquello que proponía arriba Agamenón, que además es considerado soberano de hombres. Es algo que me llama mucho la atención de esta época, que cada individuo tiene su aristía muy bien delimitada, ¿no? Y entonces, todavía Ulises utiliza esta palabra de maldito, ¿no? Maldito, a otro ejército que fuera de infames, habrías debido dar señas de mando y no ser soberano nuestro, a quienes Zeus destinó devanar desde la juventud hasta la vejez
un ovillo de dolorosas guerras. Es decir, el pueblo aqueo, el pueblo griego, sabía que su destino guerrero era provisto por Zeus y que tenían que atravesar estas dolorosas guerras. Es decir, para tratar de comprender un poco más eso, el día de hoy se nos hace terrible el ver las noticias del bombardeo de Irán a Israel y a su vez lo que hace Israel con Gaza, ¿no? Es insoportable eso. Sin embargo, en aquella época para los griegos era fundamental comprender que parte de su ser, es decir, la dimensión del destino, pues estaba caracterizada por eso, por ser un pueblo que tenían que atravesar desde su nacimiento hasta su muerte, dolorosas guerras, y como lo dice al final, y con esto concluyo, hasta que nos consumamos uno a uno, es decir, desde la cuna hasta la mortaja, los griegos tenían muy claro que estaban destinados a ser guerreros y por lo tanto no podían dar un paso atrás. ¿Sí? Eso era perder digámoslo así, la esencia de su ser. Bien, pues yo allí le dejo. Yo, si me permiten, ahorita que menciona esto el doctor Óscar Juárez, me hace recordar o me hizo recordar bastante el texto justo de Jean Bernard, cuando Ulises llega a la isla de Calipso, ¿no? Y Calipso que le promete incluso pues la vida eterna, ¿no? Bueno, le propone en este caso, le ofrece pues la inmortalidad, ¿no? Y Ulises justo en ese afirmar su vitalidad, a lo que dice usted, Oscar, en ese ser guerrero, o sea, no está dispuesto ciertamente a abrazar esa inmortalidad, a aceptar o a quedarse allí y olvidarse de su patria, ¿no? Olvidarse de Ítaca y de su esposa, sino él en ese ser guerrero, en esa aristocracia, decide padecer incluso el sufrimiento, la muerte, pero no en un sentido cristiano que Nietzsche critica bastante cuando dice el sufrimiento es en vistas o afín a una inmortalidad, ¿no? Dolor en vistas a una vida más allá de, no, sino me hace pensar justo porque Nietzsche le gusta bastante la mitología griega o en este caso el hombre guerrero o el hombre heroico griego, porque ve el sufrimiento, la muerte, el dolor, no afín a una vida eterna, sino afín a afirmar su vitalidad, y es justo lo que decide afirmar Ulises, no quedarse en la isla de Calipso, al fin de cuentas sería como un pequeño paraíso, donde se padece, bueno, donde se olvida el tiempo, el espacio, donde no hay sufrimiento, no hay dolor. Pues eso es justo lo que me hace pensar que el hombre heroico griego afirma su calidad, su humanidad, el sentido de decir, o sea, sí, sufro, lloro, me agoto, muero, pero es parte de la vida, ¿no? Estoy afirmando al fin de cuentas mi vitalidad. Eso es lo que recordar bastante, bueno, que quería aportar. Claro, y es interesante porque quizá no debemos olvidar que
Por un lado, el gran personaje o el gran Aristos de la guerra es Aquiles. En ese sentido vemos que Aquiles sí cambia, sí troca, ¿no?, su parte humana en pos de la parte divina. Por eso elige, ¿no?, una vida corta, pero inmortal en fama, a una vida larga, pero ignorada. O sea, ahí está muy claramente representado el Aristos guerrero. El Aristos en el sentido de que opta por vincularse con lo divino a partir de la fama lograda en las hazañas bélicas. Pero por eso precisamente no logra sobrevivir a la guerra de Troya. O sea, el destino es muy claro, la elección es muy clara. Fama inmortal, vida corta. Y por el otro lado, Odiseo o Ulises elige lo contrario. Lo que tú comentabas es muy evidente. O sea, la diosa le ofrece: te vuelvo inmortal, quédate conmigo para siempre. Y él elige lo humano. Elige a la esposa, elige a la tierra, elige al hijo y elige, por supuesto, la vejez. Entonces, estaríamos como hablando de dos tipos de aristía. Josué tiene razón en el sentido de que parece ser que cada personaje tiene su propia aura, su propia aristía. En este caso, lo que vemos es que en Odiseo la aristía es la que le permite, sus rasgos de aristía son los que le permiten sobrevivir una vida muy larga, muy longeva, de tal manera que son 10 años de la guerra de Troya. Y bueno, si contabilizamos las diversas versiones en donde se comenta que tardaron 10 años en organizar la expedición, 10 años de la guerra de Troya y 10 años en regresar, son 30 años de Odiseo. Y sin embargo llega a Ítaca, vence a los pretendientes y continúa su vida. Entonces, él ha elegido la parte humana, con su dolor, con sus alegrías, con todo eso, pero no ha elegido lo que Aquiles. Entonces, por eso algunos estudiosos señalan, que la Odisea representa la concepción de la vida humana, de la vida en paz, y la Ilíada representa la concepción del Aristos guerrero. Pero bueno, eso da por supuesto para pensar mucho, y digo, si se han dedicado tantos estudios, pues considero que no estamos nosotros en condiciones de agotarlo. Pero me parece que son rasgos que no podemos perder de vista en ese tenor. O sea, la vida de Aquiles está exclusivamente dedicada, a la consecución de la perfección, el Aristos Acaios, o sea, el mejor de los mejores guerreros. Y la vida de Ulises, está enfocada a mostrarnos la astucia, la inteligencia que se necesita para salir triunfante en una vida longeva, en una vida larga. Así más o menos lo entiendo, y es un poco lo que podría aportar. No sé si hubiera algún otro tema, alguna otra parte del canto que quisieran que comentáramos. Adelante, yo solamente tenía esa opción, esos dos temas que puse sobre la mesa, Pero, pues bueno, ya hemos visto que el erotismo, pues, es un tema maravilloso, y tratamos en cierta medida de rastrearlo y de analizarlo con cierto detenimiento. Adelante.
No sé si Mariano quiera cerrar con algo, esta parte o este canto que correspondió a él. El próximo canto le toca a Alan y posteriormente a mí. No sé si quieras cerrar con algo, Mariano. Pues no, solamente pues que da que pensar y da muchos temas que desarrollar más sobre este vínculo entre el erotismo y la guerra, y hay mucho que desarrollar, pero sí enriqueció bastante el debate, el diálogo. No en balde el imaginario griego está vinculado con la cuestión del conflicto y la justicia. Conflicto y justicia van paralelos, son coexistentes. Creo que ya vamos viendo, entretejiendo cómo va hilvanándose la cuestión de la lucha de contrarios en medio de una búsqueda de una armonía. Así la filosofía, así la ciencia, así la concepción, el imaginario de los griegos, sobre todo los filósofos, no van a hacer eco más que de estos relatos, ¿no? De estos relatos que buscan mantener estos dos modos de vida originarios, que es la guerra y el logro de la paz a través de una justicia. Evidentemente, lo que hemos estado desarrollando son algunos puntos de la naturaleza humana, ¿no? De las pasiones humanas, como es esta que en este canto se resalta, que es la seducción, el erotismo, el sueño, que es muy punto clave para muchas, pues para muchas dimensiones humanas. Y bueno, pues yo así nada más redondearía ese tema, este canto. No sé si algún otro punto ya, con eso cerrarías.